hemos visto varios aspectos de la presencia de Dios. El sábado pasado hablamos de las diferentes manifestaciones de la presencia. Algo muy importante porque, como vimos, Dios, Jesús casi siempre que se ha manifestado al hombre, lo hace con la intención de ofender, en el sentido de que nos prueba, como vimos el sábado pasado, prueba nuestro corazón a ver cuál es nuestra actitud, qué es lo que hay en nuestro corazón. Y eso es importante porque a veces la forma en que se manifiesta a lo mejor posiblemente no esté de acuerdo con nuestro corazón, con nuestra crianza, con nuestra experiencia incluso, pero es Dios, y todo lo que viene de Dios, todo lo que creemos que viene de Dios, hay que probarlo por su fruto, por el resultado que produce. Y esa es la parte importante, eso es lo que vamos a ver hoy un poco, el resultado de lo que produce, la razón del por qué Dios se manifiesta a nosotros y en nosotros y a través de nosotros. Estamos viviendo en tiempos de, por lo menos yo lo siento así en mi espíritu, tiempos de expectativas, tiempos de sentir en el corazón, en el espíritu, que Dios está haciendo cosas, haciendo algo, contestando oraciones que hemos orado por años, y eso es bueno. Entonces mantengamos esa actitud de expectación, de expectativa en Dios, y siempre orando para que su nombre sea glorificado y exaltado. Hay un versículo en la Biblia donde dice que la tierra será llena del conocimiento, o que es la palabra, del conocimiento de la gloria de Dios, o del Dios. Un escritor dice llena del conocimiento de la gloria de Dios, otro profeta simplemente dice llena del conocimiento de Dios, pero viene a ser lo mismo. El conocimiento, porque la forma, y eso es otro estudio que vamos a preparar para pronto, pero el conocimiento es la palabra clave. La vida eterna, como dijo Jesús, el apóstol, como dijo Juan, la vida eterna es el que me conozcan al Padre y a Cristo Jesús, que fue enviado por Él. Eso es la vida eterna. Tiene mucho que ver con el conocimiento, pero el conocimiento tiene que producir fruto, tiene que producir cambios, tiene que producir una transformación en nuestras vidas, tiene que producir un resultado. Creo que la semana pasada terminamos hablando del río de Dios, y vamos a ver un versículo o dos para empezar, aunque vamos a ver bastante pasajes en la Biblia, pero en Apocalipsis 22 vamos a ver el primero. Y acordarse que si tenéis preguntas, escribirlas y me preguntéis después o durante el estudio, o me mandáis la pregunta después en el Messenger y trataremos de responderla. En Apocalipsis 22, el apóstol Juan dice: me mostró un río de agua de vida resplandeciente como el cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. En medio de su calle, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos o 12 cosechas. Algunas versiones dicen frutos, o un fruto con 12 cosechas, dando su fruto según cada mes, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán.
y verán su rostro, el rostro de Cristo Jesús, y su nombre estará escrito en sus frentes. Okay, quiero que os fijéis en la primera parte: un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que fluye del trono de Dios, fluye de la presencia de Dios. Este es un versículo paralelo al que ya conocéis mejor, quizás, que se encuentra en Ezequiel, donde el ángel lo sacó fuera del templo, y también del templo fluye del trono, del templo, del altar, y me dio mil codos, y el agua llegaba hasta los tobillos, otros 1000 llegaba hasta las rodillas, otros 1000 hasta las cinturas, y otros 1000 codos, y era un río que no se podía pasar caminando, había que pasarlo a nado. Y en la orilla, al final del río, en la orilla, en una orilla y en la otra, habían árboles de vida con fruto y hojas para la sanidad de las naciones, y peces, un montón de pesca, un montón de peces. Y ese es el resultado. El río fluye, y esto es lo que tenemos que tener claro: fluye del trono de Dios. Aquí en Apocalipsis, en Ezequiel, fluye del altar de Dios, ¿okay? Del lugar donde está la presencia de Dios, produciendo vida, produciendo sanidad, produciendo bendición. Pero lo que vemos en los dos casos es que para que ese río fluya, y para que ese río produzca el resultado que Dios espera que produzca, que es sanidad para las naciones, peces que simbolizan en la Biblia personas, almas salvadas, entregadas a Dios. De parte nuestra como creyentes tiene que haber una entrega total a propósito de Dios. Ese es el tiempo en el cual estamos viviendo ahora. Estamos viviendo en un tiempo, y yo sé que muchos dirán: pues yo no lo siento, o yo no lo veo, o yo no tengo ganas, o yo no siento esa pasión por buscar la presencia de Dios, o por consagrarme más o meterme más en ese río para ver el resultado final. Y eso precisamente es una señal de que Dios está haciendo cosas, y el enemigo, que casi siempre en la historia se entera de lo que Dios está haciendo o queriendo hacer antes que los creyentes, porque no estamos orando, porque no estamos ayunando, porque no estamos buscando de Dios, porque estamos afanados por un sinfín de cosas, preocupados por las circunstancias de la vida, afanados por las cosas de la vida, cosas que en sí están bien y son naturales, pero que nos roban esa conexión con Dios, esa relación, esa intimidad con Dios. Voy a leer un versículo en Juan 15, perdón. No todos estamos sintiendo eso, como estaba diciendo, estamos sintiendo de que Dios está obrando, o no lo estamos esperando, porque nos fijamos más en lo negativo que está sucediendo en el mundo que en lo que Dios está haciendo. Es una estrategia del diablo, y es cuando más tenemos que disciplinarnos para buscar de Dios, para orar, para adorar, para meternos en su palabra, para disciplinar nuestro cuerpo, y controlar, someter nuestros deseos al señorío de Cristo Jesús. Eso es esa parte, aunque en el resto del estudio no lo entiendas, esa parte es importante. Necesitamos ponernos ahí a la obra. En Juan 15, versículo 1 al 8 dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. ¿Os dais cuenta cómo vuelve al mismo tema? El río fluye del trono de Dios, el río fluye del altar de Dios, la vida fluye de Cristo Jesús, de estar conectado con Él. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador o el labrador. Todo pámpano que en mí no produce fruto, en mí está la clave, esa palabra pequeña, en, no lleva fruto en mí,
no lo levanta. Lo levanta y todo el que produce fruto lo limpia para que produzca más fruto. Por eso que he enfatizado en mí. Porque cuando estamos en Cristo es la vida de Cristo, es nuestra dependencia en Él, y el reconocer que todo lo que hagamos para Dios, todo plan, todo propósito, todo deseo, todo lo que Dios haga a través de nosotros tiene que ser en Cristo, en su poder, en su gracia, en su habilidad, en su espíritu que fue derramado en nosotros para poder hacer precisamente esto, llevar fruto, producir fruto. Okay, levantar quiere decir que lo anima, lo levanta, lo pone en alto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, la palabra de Cristo Jesús. Permaneced en mí. Okay, y todo esto es clave, todo eso es importante, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede, es imposible que un pámpano, aunque se llame vid, aunque ese pámpano se llame vid, aunque ese pámpano se llame cristiano, aunque ese pámpano se llame hijo de Dios, no puede producir fruto por sí mismo si no permanece conectado a la vid. Así tampoco nosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este produce mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. A menos que alguno permanezca en mí, y os dais cuenta, lo repito un montón de veces porque es importante, es echado fuera como el pámpano sin fruto que se seca, y lo recogen y echan al fuego y arden. El permanecer en Cristo, el estar en Cristo, no puedes evitar dar fruto si estás en Cristo. Ahora, si tú estás en tu propia fuerza, tratando de hacer algo para Dios, tratando de servir a Dios, tratando de hacer lo que tú sabes que tienes que hacer para Dios y para su gloria, es difícil que lleves fruto. Y lo que pasa con la mayoría de los creyentes es cuando no ven el resultado que esperan, es que se desaniman, se frustran y dejan o llegan a la conclusión, esto de servir a Dios, esto de que el río fluya a través de mí, esto de que Cristo me use, esto de que se manifieste Cristo en mí, no es para mí, es para otros. De ahí se ha inventado la doctrina que habréis escuchado en algunas iglesias, de que no todos, de que hacen una diferencia entre lo que es un discípulo y lo que es un creyente. No sé si lo habréis escuchado esa enseñanza, pero hay muchos por ahí que dicen, sí, pero todo eso que predica el pastor de manifestar a Cristo es para los discípulos. Yo no soy discípulo, yo soy solamente un creyente. No hay tal cosa, no hay tal división en la palabra de Dios. Todos hemos sido llamados a ser discípulos. De hecho, la comisión que Jesús nos dejó es de hacer discípulos, no de hacer creyentes, de hacer discípulos. Si permanecéis en mí, y aquí tenemos una clave de cómo permanecemos en Cristo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y se os hará. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os amé. Permaneced en mí. Ok, entonces tenemos aquí el deber de permanecer en Cristo. ¿Para qué? Vuelvo a repetir, ¿con qué propósito? Acordarse que estamos hablando en esta serie de estudios sobre la presencia de Dios. Nosotros como creyentes, Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonarnos nuestros pecados, para borrar todo lo que había, el acta de condenación, de culpabilidad que nos era contraria, que estaba en contra de nosotros, y que por causa de ese acta en contra de nosotros nos merecíamos la muerte. Jesús murió en la cruz del Calvario, anuló completamente esa lista de cosas que debíamos a la justicia, nuestra rebelión, nuestro pecado, nuestra idolatría, nuestro, qué sé yo, hay un sinfín de listas, nuestro rechazar a Dios, el querer hacer las cosas y buscar la salvación a nuestra manera. Todo eso lo destrozó, lo quitó de en medio, lo destruyó, nos hizo nacer de nuevo, lo vimos la semana pasada, una nueva criatura en Cristo, una nueva naturaleza. Ya no podemos decir yo soy esclavo, o yo soy libre, o yo soy hombre, o yo soy mujer, o yo soy gentil, o yo soy judío,
porque en la nueva creación no existen esas cosas, solamente, como dice la palabra, es el cuerpo de Cristo, una nueva criatura, que es Cristo su cuerpo y Cristo Jesús su cabeza. Y nos preparó para recibir su naturaleza, nos preparó nuestro cuerpo, nos perdonó nuestros pecados para recibir su espíritu. O diciéndolo de otra forma, siguiendo el estudio, nos preparó, nos santificó y nos hizo nacer de nuevo para recibir y para llevar su presencia. Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, porque si me voy os mandaré el Consolador, uno igual que yo, exactamente igual que yo, uno igual que yo. Una copia exacta de mí. De hecho, en algunas partes el Espíritu Santo está hablando del Espíritu Santo. En algunas partes de la Biblia el Espíritu Santo se le conoce como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es la presencia. Entonces tú y yo hemos sido llamados, santificados, redimidos para llevar la presencia de Dios donde quiera que vamos. Mientras más tiempo, acordarse que he dicho el permanecer en Dios es la clave. Mientras más tiempo pasemos en la presencia de Cristo, en su presencia a nivel personal, más fruto vamos a llevar para su reino. No estoy aquí cuando leemos esta enseñanza de Jesús sobre el fruto y la vid, casi siempre nos pensamos en almas. Hay que ganar almas para Cristo, hay que testificar, hay que tal. Y eso es parte del fruto, sí, eso es bueno, pero no es eso solamente. El fruto que Dios nos quiere producir en nuestras vidas también incluye el fruto que se encuentra en Gálatas 5, 22, 23, donde habla del fruto del carácter de Cristo, de la naturaleza de Cristo. Acordarse que el propósito de Dios, según Efesios 1, versículo 10, es formar a Cristo en nosotros cada vez más y más. También con un propósito, porque no se trata de que vayamos por ahí, a ver cómo lo explico. O sea, si somos transformados a la imagen de Cristo cada vez más y más, dejamos que el fruto que menciona Gálatas, amor, paciencia, gozo, benignidad, mansedumbre, el fruto de Cristo, el fruto que es típico, que es natural en la naturaleza de Cristo, se produzca en nuestras vidas, vamos a reflejar a Cristo, la gente va a ver a Cristo. ¿Cuál es el resultado de ver a Cristo? El resultado de ver a Cristo es que las personas van a ser compungidas de pecado, se van a arrepentir de sus pecados y van a nacer de nuevo, o, como hicieron muchos en los tiempos, incluso en los tiempos de Jesús, se van a rebelar contra Dios y endurecer su corazón y rechazarlo. Pero es formar a Cristo en nosotros. Entonces, mientras más tiempo pasemos en su presencia, más fruto vamos a producir. ¿Por qué? Porque en Romanos dice que según nosotros nos convertimos en aquello que adoramos, mirando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen que estamos viendo en el espejo, que estamos observando. Nos convertimos en aquello que observamos, en aquello en lo cual tenemos puesta nuestra vista. Si observamos las cosas de la carne, las cosas de este mundo, vamos a transformarnos poco a poco en eso, aunque seamos cristianos. Y yo creo que os hacéis una idea de lo que quiere decir ese versículo, ese pasaje. Es por eso que la Biblia dice: aquel que ha nacido del Espíritu pone su vista, su mente, sus pensamientos en las cosas del cielo, porque vamos a ser transformados de acuerdo a lo que estemos observando. Entonces, ¿qué pasa? Que si no permanecemos, si no pasamos tiempo con Cristo Jesús, invitándole a Él a que tome parte en cada aspecto de nuestra vida, no podemos hacer nada de
no podemos hacer nada no podemos tener resultados permanentes de importancia en el reino. Pero si pasamos tiempo, si permanecemos en Él, si vivimos cada día cerca de su corazón, conscientes de Él, vamos a ver un cambio en nuestras vidas, que vamos a ver el fruto en nuestras vidas que trae gloria a su nombre. Entonces, mientras más nos llenamos, y esto es a donde quiero llegar, mientras más nos llenamos nuestra vida con su corazón, con su actitud, con su palabra, mayor influencia vamos a tener sobre esta tierra, mayor influencia vamos a tener sobre la sociedad en la cual vivimos, mayor influencia vamos a tener en el lugar donde Dios nos ha puesto, porque nos convertimos en portadores de su presencia cuando nos sometemos a diario a Él, a Cristo Jesús. Ok, yo sé que muchos dirán, pero ¿no has dicho en otros estudios que Cristo Jesús vive en nosotros? Si Cristo Jesús vive en nosotros, ¿no somos automáticamente portadores de su presencia? Sí, es verdad, Cristo vive en nosotros, por lo tanto somos portadores de su presencia. Sin embargo, hay muy poca evidencia de esta verdad demostrada en la vida de muchos creyentes. Okay, cuando tú aceptas a Cristo Jesús, voy a decirlo de otra forma, cuando tú aceptas a Cristo Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu de Dios mora en ti, Cristo Jesús mora en ti. Pero hay muy poca evidencia de eso en la vida de muchos creyentes. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido el secreto que aprendió Juan el Bautista. Juan el Bautista en Juan 3:30 aprendió el secreto de manifestar la gloria de Dios, de manifestar a Cristo que mora en nosotros, de ser transmisores y de la presencia de Dios que llevamos en nosotros. En Juan 3:30, Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. O sea, ¿qué quiso decir Juan el Bautista con esas palabras? Que nosotros siempre, o nosotros somos los únicos que obstaculizamos, que estamos obstaculizamos el fluir de su presencia en nosotros y a través de nosotros. No sé si me habéis entendido ese punto. Somos nosotros. Entonces, quizás deberíamos cambiar nuestra oración. En vez de orar, Señor, quiero ver más milagros en mi vida. Quiero ver más de tu poder en mi ministerio. Quiero ver más de tus milagros en mi vida. Deberíamos orar y decir, Señor, lo que sea que tú tengas que hacer en mi vida, para que haya un fluir continuo de ese río, un fluir continuo de tu presencia a través de mí, hazlo en mí. Y no es una oración fácil hacer esa oración. No sé si alguno lo ha hecho antes. No es una oración fácil. Porque cuando hacemos esa oración a Dios con un corazón sincero, vamos a entrar en un tiempo de matar ciertos aspectos de la carne. Vamos a entrar en un proceso de construir carácter. Nuestro carácter tiene que cambiar. Dios nos va a pedir que cambiemos nuestra actitud, nuestro carácter. ¿Ok? Voy a explicar esto un poco más, pero en Hechos capítulo 5 tenemos un ejemplo de lo que quiero decir cuando hablo de la presencia de Dios fluyendo en nuestras vidas y manifestándose de una forma poderosa. En Hechos 5, versículo 14, dice, y más creyentes en el Señor, multitudes de hombres y mujeres eran añadidos constantemente a la iglesia, tanto que aún sacaban a los enfermos a las calles poniéndolos en catres, en camas, en catres y camillas, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cubriera a alguno de ellos. ¿Ok? Aquí están Hechos hablando de Pedro. Hasta que
hasta que, o mejor lo digo de otra forma, la presencia de Dios en la vida de Pedro era tan fuerte, era tan poderosa, radiando de su interior, fluyendo de su interior, que cuando la gente, los enfermos, tocaban su sombra, o su sombra pasaba por donde estaba un necesitado, un enfermo, era sanado, era transformado, era cambiado. O sea que si nuestra sombra no está haciendo esto, es porque todavía nos faltan diferentes niveles más profundos, más íntimos, más grandes de su presencia que deberíamos experimentar, vivir y gozar en nuestra vida. Y mientras más nos metemos en estos de gloria en gloria, de nivel en nivel, de entrega a Dios, de someternos a Dios, vamos a ver que es inevitable el tocar al mundo, el impactar al mundo y el cambiar al mundo a nuestro alrededor. ¿Ok? Lo que he dicho antes de que Dios va a tratar con nosotros, cambiando nuestras vidas y haciendo morir la carne, lo podéis encontrar en Romanos capítulo 8, versículo 14 de Romanos 8. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ok? Esta palabra guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este versículo normalmente lo hemos cogido muchos y se sigue haciendo fuera de contexto, y hablamos sobre la dirección de Dios. Si eres hijo de Dios, el Espíritu Santo te va a guiar, te va a decir, ve a este lugar, cásate con esta persona, trabaja en este lugar, vístete de esta forma hoy, habla esto, habla lo otro, háblale a este. Ahí no está hablando, si veis el contexto, no está hablando de ese tipo de guianza. Si veis el contexto entero, leyendo desde versículo 4, por ejemplo, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, los que no andamos según la carne, acordarse que hemos hablado de esto, sino según el Espíritu, porque los que son según la carne piensan y tienen la vista puesta en la carne, pero los que son según el Espíritu tienen la vista y la mente puesta en lo que es del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque la manera de pensar de la carne produce muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. ¿Os dais cuenta que aquí habla del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo? Usa los tres nombres del mismo Dios, del Espíritu Santo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su mismo Espíritu que vive en vosotros. Así que entonces, hermanos, somos deudores no a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Y después viene el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ok, no sé si lo habéis visto, pero no está hablando de ser guiado por el Espíritu Santo para hablar con alguien o para irte a otro país o para vivir en otro pueblo. Está hablando del contexto, de lo que hemos hablado. Si tú haces esa oración que he mencionado antes con sinceridad, Señor, quiero que tú fluyas en mi vida, que no haya ningún obstáculo para que haya un continuo fluir de tu presencia a través de mí para bendecir a otros. Entonces vas a ver que este versículo se hace realidad en tu vida. Tú eres hijo de Dios y el Espíritu Santo va a empezar a obrar en tu vida y te va a empezar a mostrar, ¿ok? Fijaos en el contexto.
te va a empezar a mostrar la diferencia entre la carne y el espíritu, lo que todavía sigue obrando en tu vida, que es de la carne, que tienes que quitarlo, lo que todavía funciona en tu forma de pensar, lo que hay en tu mente, en tu forma de pensar, que limita el fluir de Dios, lo que hay en tu actitud y en tu forma de pensar, en tus pensamientos. En Romanos 12 dice renovar vuestra mente, lo que está en tu mente, en tus pensamientos, que limita el fluir de Dios, porque no puedes concebir de que tú seas el portador de la presencia de Dios. El Espíritu Santo te lo va a mostrar cuando hagas esa oración, te lo va a guiar, y te va a decir, quita esto de tu vida, quita lo otro de tu vida, quita el orgullo de tu vida, quita el temor de tu vida, quita el temor al hombre, a lo que digan los demás sobre ti, de tu vida, quita la vanagloria, quita las motivaciones que hay en tu vida, que no son de Dios. ¿Para qué quieres que fluya? ¿Para qué quieres que fluya la presencia de Dios en tu vida? ¿Para justificarte ante los demás? ¿Para hacerte importante? ¿O para que el Cristo sea glorificado? Quítalo. ¿Okay? Es como, yo lo veo como una cebolla. ¿Okay? Todos conocemos la cebolla. La cebolla está hecha de diferentes capas. Y el Espíritu Santo en nuestra vida, la presencia de Dios está en nuestro espíritu. Somos portadores de la presencia de Dios. Pero hay cosas de nuestra carne, de nuestra forma de pensar, de nuestras actitudes, de nuestros temores, que impiden de que la presencia que está en el centro de la cebolla fluya hacia afuera. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Va quitando capa tras capa, tras capa, tras capa de nuestra carne, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Va quitando capa tras capa hasta que hasta que ya no hayan obstáculos y fluya la presencia, el poder de Dios, el río que sale del trono de Dios. ¿Dónde está el trono de Dios? En nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y es lo que está diciendo aquí Romanos, el apóstol Pablo, en el versículo 14. Los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. O sea que deberíamos hacer esta oración y después, sabiendo de que somos hijos, sabemos que el Espíritu Santo nos va a enseñar cosas, no para destruirte, no para condenarte, sino para responder la oración que has hecho. Quiero, Señor, que fluya de una forma continua tu presencia en mi vida, para que quite todo el temor, porque sigue diciendo el versículo 15, porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez atados a temores, atados a la carne, atados a tus complejos, atado a tu forma de pensar, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Padre, Padre, o Abba Padre. El espíritu mismo dentro de ti, sacando esas capas, revelándote cosas que tienes que quitar, revelándote aquello que estorba de tu vida, te va a dar testimonio de que eres hijo de Dios. ¿Alguien lo ha entendido? Hay muchas personas que dudan de esto, tienen temor. ¿Cómo sé yo que soy hijo de Dios? Si el Espíritu Santo está en tu vida obrando de esta forma que acabamos de ver en Romanos. ¿Cómo sé yo que soy hijo de Dios? Parece que todo me sale mal. Parece que mientras más quiero llevar fruto, no sale. Y hay cosas en mi vida, me siento mal por esto, me siento mal por mi complejo, me siento mal por mi mentalidad. Si estás sintiendo eso, es porque eres hijo de Dios. El Espíritu Santo está dando testimonio de que eres hijo de Dios. Está tratando de quitar las capas que molestan y que son un obstáculo para que el Espíritu, la presencia de Dios fluya en ti. Un ejemplo de cómo funciona esto: la presencia de Dios tiene que ser tangible, tiene que ser notable. Hay varias historias en la Biblia que nos hablan de esto. Una de ellas es la historia de la mujer samaritana en Juan 4:28. Entonces la mujer samaritana, después de tener un encuentro con Cristo, después de que Cristo Jesús se revelara a ella, le dijera, si supieras quién es el que te está hablando, tomarías de mí, beberías de mí, yo soy el agua viva, yo soy ese río que fluye de tu interior y no tendrías sed jamás.
yo soy ese río de agua viva. Jesús tuvo un encuentro con Cristo Jesús, y acordarse que cuando tenemos un encuentro con Cristo Jesús somos transformados en aquello que Cristo Jesús es. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Cuando tenemos un encuentro con Él nos convertimos en la luz del mundo. Yo soy la paz, nos convertimos en portadores de la paz. Yo soy la justicia de Dios. Tenemos un encuentro con Él, nos convertimos en la justicia de Dios. Aquí esta mujer tuvo un encuentro con Jesús, el río de agua viva, tomó de Él, la fuente de agua viva tomó de Él. Y dice el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dice a los hombres, venid, ved a un hombre que me dijo todo lo que hice, ¿no será este el Cristo, el ungido? Y salieron de la ciudad y fueron a Cristo Jesús. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero Él les dijo, yo tengo una comida para comer que vosotros no conocéis, mejor que la que vosotros habéis traído. Se decían entonces los discípulos uno a otro, ¿acaso alguien le trajo de comer? Y les dijo Jesús, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, llevar fruto, manifestar a Dios. Yo he venido para dar a conocer a mi Padre, manifestar su presencia. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses y viene la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y contemplad los campos, porque están blancos para la siega. Y ya el que siega recibe salario, recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se alegre juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho que dice, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os envío a segar lo que vosotros no habéis labrado. Otros han labrado y vosotros habéis entrado en su labor. Vemos que es un proceso, que no es todo tu responsabilidad. En el reino de Dios somos un cuerpo. Algunos labran, otros siembran, otros cosechan. Y a lo mejor tú te vas a encontrar en alguna ocasión en tu vida que vas a cosechar frutos que nunca has sembrado, que otro habrá sembrado, pero está la semilla ahí, germinando y produciendo fruto. Llegas tú, manifiestas la presencia de Dios, te sometes al Espíritu Santo, manifiestas la presencia de Dios y esa persona está abierta, te empieza a hacer preguntas, te empieza a someterse a la palabra y es salva. Y tú dices, ¿cómo puede ser tan fácil? ¿O cómo puede ser? Porque otro ha sembrado antes, otro ha labrado la tierra, preparado el terreno. Y muchos de los samaritanos, después de escuchar a Cristo Jesús, le dijeron a la mujer, ya no creemos solamente por tu palabra, sino por lo que Él nos ha dicho. Le rogaron que se quedara Jesús 2 días en su pueblo y hubo un gran avivamiento y muchos fueron salvos porque lo reconocieron, como dice el versículo 42, como el verdadero Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Entonces, no sé si estáis viendo aquí lo que está pasando, pero esta mujer samaritana necesitaba un encuentro con Dios. Hay muchos que la han juzgado mal, quizás le han puesto etiquetas como solemos hacer a veces los cristianos, y algunos enseñan de que era una mujer pecadora, que por eso iba por las tardes a buscar agua, no por la mañana cuando iban las otras mujeres, de que era una mujer adúltera, en primer lugar, si hubiese sido adúltera según la ley, acordarse que los samaritanos también tenían la ley de Moisés. Según la ley de Moisés, ¿qué tenían que hacer hecho estos hombres? Apedrearla, matarla. Sin embargo, vemos que ella entra sin temor, habla con ellos, les habla de Cristo y la reciben, no la rechazan, no la echan. En segundo lugar, habla de que tuvo 5 maridos o 4 maridos y el que ahora tiene no es el suyo. Maridos, que quiere decir que estaba casada con ellos. El único con el cual no se casó fue el último, parece ser. Porque a lo mejor dijo, ¿para qué me voy a casar si se va a morir igual que nosotros? Me va a durar poco. Entonces, no es importante eso, que puedes creer lo que quieras, pero lo que quiero que veáis es la actitud de la mujer. Tuvo un encuentro con Cristo, recibió a Cristo en su corazón y automáticamente se convirtió.
dejó todo lo que tenía, dejó su temor, dejó su cántaro, dejó todo lo que la identificaba como una mujer sola, que todo le había salido mal en la vida, y se convierte en una portadora de la presencia de Dios. Otro ejemplo de esto, en la Biblia, el Nuevo Testamento está lleno, pero otro ejemplo lo podéis ver en Marcos 5, 18, 19. Jesús llega al otro lado del río, del mar, y al llegar al otro lado del mar se encuentra con un endemoniado. Y al echar fuera a los demonios de su vida, este hombre es transformado, tiene un encuentro con Cristo Jesús, el liberador, el redentor, el que lo liberó del control y del señorío, del dominio de los demonios. Y si os fijáis en lo que Jesús le dice, este hombre es transformado por Dios. Este hombre tiene un encuentro con Cristo Jesús y es transformado por Él. Y como toda persona que ha sido transformada por Cristo, como tú y como yo, y como muchos otros que han sido tocados por Dios, queremos quedarnos en la presencia, queremos quedarnos con Cristo, queremos quedarnos con Él. Sin embargo, no es para eso que Cristo Jesús murió, y no es para eso que Cristo Jesús tocó tu vida. Y al entrar en la barca Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera irse con Él, estar con Él, viajar con Cristo. En otras palabras, quiero estar cerca de ti, no quiero que me dejes. Pero Jesús no lo dejó, sino que le dice, ve a tu casa y a tu pueblo, y cuéntales cuán grandes cosas hizo contigo el Señor, y cuánta misericordia tuvo de ti. Y se fue, el endemoniado se fue y comenzó a proclamar en Decápolis. Decápolis quiere decir 10 ciudades, era un conjunto de 10 ciudades, cuán grandes cosas le había hecho Jesús. Y todos se maravillaban. Fijarse en el versículo 17, la gente de ese pueblo, de esa comarca, que querían echar a Cristo, la presencia de Cristo, lo rechazaron, querían echarlo de su pueblo, echarlo de sus confines. Sin embargo, cuando ven la manifestación de la presencia de Dios y de lo que Dios hizo en este hombre, dice que todos se maravillaban. Y cuando volvió Jesús a este pueblo, vemos una actitud diferente. Ya no le dicen que se vaya, sino que lo invitan a que les hable del reino. O sea que vemos otro ejemplo. Cuando Jesús toca tu vida, lo más natural en el mundo es decirle a los demás lo que Él ha hecho por ti. Es el dejar que lo que has recibido, el Espíritu Santo, se manifieste a través de ti. O sea que no recibimos el Espíritu Santo simplemente para tener una experiencia más. No recibimos el Espíritu Santo simplemente porque los demás lo están recibiendo, sino que lo recibimos con un propósito. Necesitamos pasar tiempo, mucho tiempo en la presencia de Dios, si queremos ver vidas tocadas, si queremos ver la atmósfera alrededor nuestro cambiado, donde quiera que vayamos. Yo personalmente no me sacio de buscar de Dios, tengo hambre por su presencia, más que nunca en la vida. Y eso que, como ya lo sabéis, los que habéis escuchado mi testimonio, hemos visto cosas grandes. Sin embargo, sé que hay más, sé que hay más y sé que hay más. Porque que yo sepa, mi sombra todavía no ha sanado a nadie. Y yo sé que en vosotros hay un deseo de reflejar al Dios vivo que habita en nosotros. Y cuando yo me acerco a una persona, yo quiero que esa persona sienta que algo diferente hay en mi vida. El amor de Dios, la paz de Dios, el gozo del Señor. E incluso está incluido aquí la compunción de pecados, el arrepentimiento y el volver a Dios. Abrir las puertas de nuestro corazón, quitar lo que os estorbe, para que Cristo fluya.
¿ok? No solamente para bien, como hemos visto, la gente salvada, el gozo del Señor, el amor de Dios, sino también del rechazo. Porque así como a Cristo Jesús lo aceptaron en algunas partes y fueron transformados por el poder de Dios, en otras partes lo rechazaron, aún viendo el poder de Dios. Si no creéis en mí, dijo Jesús, si no creéis en mí por mis palabras, de que yo soy el Hijo de Dios, de que yo he venido a morir por vosotros, creer en mí por los milagros que hago. Pero ni aún así, viendo los milagros, creyeron en Él, lo rechazaron. ¿Okay? Entonces, no conformarnos con nada menos o inferior, que no sea la presencia de Dios en nuestras vidas fluyendo. Y vuelvo a repetir, mientras más tiempo pases en su presencia, conociendo su corazón, llenándote con la palabra, hablando con Él y escuchándole, sobre todo escuchar. Una de las prácticas que se ha perdido en el cristianismo moderno es el aprender a escuchar de Dios, a escuchar a Dios. Muchas veces entramos en nuestro aposento alto, en nuestra cámara de oración, en nuestro lugar secreto, y empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar, y a veces no sabemos qué hablar, pero tenemos que hablar y repetimos palabras y gloria a Dios y gloria a Dios y palabras, y después nos quejamos y decimos, ¿por qué Dios no me habla? Y el Señor dice, si no me has dejado hablar, ¿cómo voy a hablarte? Uno de los principios bíblicos, tenía aquí una lista de por lo menos 30 versículos en mis notas en mi cuaderno. Uno de los principios que se ve a través de la Biblia repetido vez tras vez tras vez tras vez es el silencio. Mantente, y lo mejor que podemos hacer a veces cuando entramos en la presencia de Dios es quedarnos callados. Quedarnos callados. Los salmos están llenos de este consejo. Cuando entres a la presencia de Dios, no te apresures a hablar, sino aprende a estar en silencio. Y si buscas en la concordancia la palabra silencio en la presencia de Dios, verás que salen 20, 30 versículos. Es un principio que no siempre tienes que estar hablando. Hay veces que simplemente esperar en Dios, dejar que Él te hable, dejar que Él se revele, dejar que Él te comparta lo que hay en su corazón para ti y para el mundo. Ser un portador de la presencia de Dios es conocer la agenda del cielo, los planes del Padre, y vivirlos, vivir desde esa perspectiva. ¿Cuál es la agenda de Dios del cielo para este día, para mi vida? ¿Cuál es el plan de Dios para hoy? Y yo estoy seguro que todos aquí que me estáis escuchando habéis, a través de los años, habéis tocado, habéis sentido la presencia de Dios. Y el deseo de nuestro corazón debería ser que otros sientan también lo mismo. El deber de nuestro corazón es compartir esa presencia con los demás. Necesitamos llenarnos, buscar de Dios. Mateo 5:6 dice, aquellos que tengan hambre y sed de justicia serán llenados. Entonces, los pasos prácticos para terminar, ¿qué tenemos que hacer? Excavar en nuestra vida, dejar que el Espíritu Santo, darle permiso al Espíritu Santo a que excave, a que busque, a que profundice en nuestra vida, a que quite las capas de la cebolla de nuestra vida, de las cosas que no agradan a Dios. Deshacerte de todo aquello que es un estorbo, que estorba en tu intimidad con Dios, que estorba en que Dios pueda fluir a través de ti. Había un avivador del pasado que se llamaba Gypsy Smith, Gitano Smith, y él le decía a aquellos que le preguntaban, ¿cómo puedo yo moverme en el poder que te mueves tú? ¿Cómo puedo yo manifestar a Cristo? ¿Cómo puedo yo ser el transmisor, dejar que ese río fluya? Y siempre les decía lo mismo: vete a tu casa
Enciérrate en tu habitación. Arrodíllate en medio de tu habitación y dibuja un círculo con una tiza alrededor tuyo y empieza a orar de rodillas en el centro de ese círculo. Ora fervientemente con un corazón quebrantado y dile: Señor, manda avivamiento, pero empiézalo aquí en este círculo. En otras palabras, avívame a mí primero, avívame a mí primero. Mantente con hambre, mantente con sed. Y nunca dejes de buscar su rostro. A veces pedimos a Dios avivamiento, se manda avivamiento, y lo que no nos damos cuenta es que tú eres el avivamiento que estás buscando. Tú eres el avivamiento que el mundo necesita. Tú eres el próximo mover del Espíritu Santo sobre esta ciudad, sobre esta tierra. El día que el Espíritu Santo fue derramado sobre los creyentes que estaban esperándole en el aposento alto, acordarse que hubieron lenguas de fuego, el viento del Espíritu Santo sopló, un viento recio, estaban borrachos en el Espíritu. Todo lo que los testigos vieron estaba fuera de orden. Afectaba la normalidad de sus vidas, nada era normal. La gente normal no habla en lenguas, la gente normal no tiene una llama de fuego encendida encima de la cabeza. La gente normal no actúa como si estuviesen borrachos sin haber bebido alcohol. Ese mismo espíritu que se manifestó el día de Pentecostés está viviendo ahora mismo en ti. El poder, la misma presencia, el mismo poder, la misma persona del Espíritu Santo de Dios en ti. Y lo llevas donde quiera que tú vayas. Tú eres el portador de la presencia de Dios. Estamos hablando de la presencia de Dios. Tú eres el que la lleva. Donde tú vas, va ella, va la presencia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? De una forma apasionada buscar de Dios, vaciarnos de nosotros mismos, someternos al Espíritu Santo, negarte a ti mismo, ser fieles, ser obedientes, andar en amor. Y mientras más vas metiéndote en estos niveles, andar en amor, andar en obediencia, andar sometido a Dios, andar en fidelidad a Dios, vas viendo que vas siendo transformado de gloria en gloria. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en ti, está en ti. Y no solamente tiene que cambiar y afectar nuestra vida, sino a los que nos rodean, a los demás. El reino de Dios está en ti ya, para conseguir y lograr hacer todo lo que Dios te ha mandado hacer. Una buena oración que puedes hacer todas las mañanas es decirle: Espíritu Santo, o Jesús, si quieres, estas son tus manos, estos son tus pies, esta es tu boca, estos son tus ojos. Las pongo a tu disposición. Úsalas para gloria a tu nombre, para manifestarte, para transformar a las personas y al ambiente en el cual me mueva hoy. Y esta es la mejor forma de llevar fruto. No necesariamente tienes que predicar. Muchos dirán: es que yo no sé predicar, yo no sé hablar. Si tú estás dejando fluir la presencia de Dios, eres portador de su presencia, consciente de que la presencia de Dios está en ti, muchas veces no vas a necesitar hablar. Como dijo una vez Francisco de Asís, no sé si conocéis a Francisco de Asís. Él dijo una vez: predica el Evangelio en todo momento, y si es necesario, usa palabras. ¿No habéis entendido? Predica el Evangelio en todo momento, y si es necesario, usa palabras. En otras palabras, si tú estás manifestando, dejando que se manifieste la presencia de Dios, de la cual tú eres el portador, a veces no necesitas ni abrir tu boca, la gente lo va a saber. Los que andan en pecado lo van a saber.